¿Puede una empresa tercerizar servicios o subcontratar personal? ¿Cuándo hablamos de que la tercerización es ilegal en Colombia? Si te interesa esta información, quédate hasta el final del video. ¿Qué es la tercerización en Colombia? La tercerización permite que una empresa pueda subcontratar a otra para que le suministre bienes o servicios. Esta modalidad es permitida en Colombia y por tanto no permite que exista algún tipo de relación laboral entre estas dos empresas, sino que lo que va a existir allí es una relación civil o comercial para el suministro de bienes o de servicios. La tercerización entonces permite que las empresas hoy en día subcontraten a otra para que le preste determinados servicios, y allí se deben de dar unas características específicas. Por ejemplo, tenemos a la empresa A que subcontrata a la empresa B para que le preste determinados servicios. En ese sentido, la empresa A es la empresa contratante y la empresa B es la empresa contratista. La empresa contratista es la obligada a prestar el servicio y en este sentido lo debe prestar de acuerdo a su capacidad financiera y administrativa, con sus propios recursos financieros, materiales y humanos, con total autonomía e independencia y además por su cuenta y riesgo. Lo que quiere decir que la empresa contratante no tiene ninguna obligación con los trabajadores de esta empresa ni ninguna obligación con la prestación de ese servicio. Todos los riesgos los va a asumir la empresa que va a prestar ese servicio y por lo tanto estaríamos hablando allí de una tercerización legal en Colombia. La subcontratación de servicios entonces es permitida en Colombia a través de la tercerización y puede ser utilizado tanto por entidades públicas como privadas. Hoy en Colombia muchas empresas están constituidas para prestar servicios especializados, pero también esa tercerización de servicios se puede realizar a través de cooperativas de trabajo asociado o a través de los sindicatos de trabajadores que pueden prestar servicios a otras empresas. Sin embargo, esta modalidad de tercerización es utilizada para realizar intermediación laboral y legal, porque recordemos que la intermediación laboral en Colombia es legal, pero solamente a través de las empresas de servicios temporales, y es una intermediación que se debe hacer solamente de forma temporal. Si se hace a través de otras entidades, es una intermediación ilegal. Como decía, esta intermediación ilegal en Colombia es muy utilizada por muchas empresas porque lastimosamente muchos de los empleadores lo que buscan es no asumir las obligaciones laborales directas con esos trabajadores, poderlos despedir en cualquier momento. Además de eso, no tener obligaciones con prestaciones sociales y demás acreencias laborales a que tienen derecho los trabajadores en Colombia. Y en este sentido, esos trabajadores no dependen de la empresa contratante, sino de la empresa o de la cooperativa de trabajo o del presunto sindicato de trabajadores que se constituyó para enviar esos trabajadores en misión. Lastimosamente es una modalidad muy utilizada en Colombia y los trabajadores son los que sufren en la afectación en sus derechos laborales, y lo que se busca es ocultar esa verdadera relación laboral que existe y ocultar ese suministro ilegal de trabajadores. Como decía al inicio, esta intermediación ilegal la realizan tanto empresas privadas como entidades públicas. Lastimosamente en Colombia las entidades públicas incurren mucho en esta intermediación ilegal y lo podemos ver con la mayoría de médicos y enfermeras en Colombia que prestan los servicios en clínicas y hospitales a través de una intermediación ilegal realizada por cooperativas de trabajo o a través de sindicatos de trabajadores. Esa intermediación es ilegal y se realiza precisamente con esa finalidad de ocultar esa verdadera relación laboral y que estas entidades, ya sea una EPS o las clínicas directamente, no asuman la contratación directa y no asuman por consiguiente las obligaciones laborales que les corresponden. ¿Qué se debe verificar entonces para corroborar si estamos en presencia de una tercerización ilegal y al mismo tiempo en una intermediación laboral ilegal? A través ya sea de una empresa o a través de una cooperativa de trabajo asociado o a través de un sindicato de trabajadores. Hay unas características principales que se tienen que tener en cuenta independientemente de la entidad que se esté utilizando para realizar esa intermediación o tercerización ilegal. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esos trabajadores que están prestando los servicios en esa empresa o en esa entidad
no pueden estar realizando actividades propias de la naturaleza o del objeto social principal de la empresa contratante. Para dar mayor claridad a este punto vamos a poner dos ejemplos, uno con una empresa privada y uno con una entidad pública. Si hablamos de una empresa privada, vamos a poner el ejemplo de una panadería. La panadería, el objeto social principal o la naturaleza del objeto social es la producción y la venta de panadería y pastelería. Para eso, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar un panadero. Si presta servicio de cafetería, va a necesitar meseros y una cajera o un cajero que sea el que cobre las cuentas de todas las ventas durante el día. Esas actividades pertenecen a la naturaleza principal del objeto social de esa empresa, y ese tipo de trabajadores no podían ser contratados a través de una intermediación o a través de esta presunta tercerización. ¿Qué servicios sí podría entonces esta panadería subcontratar? Por ejemplo, el servicio de aseo. Podría subcontratar una empresa que le preste el servicio de aseo. Podría también subcontratar, por ejemplo, el servicio de contabilidad, una empresa de que le lleve la contabilidad a esa panadería. Esos servicios los podía subcontratar. Pero si encontramos allí un trabajador, por ejemplo un mesero o al panadero, que está trabajando en ese lugar a través de una cooperativa de trabajo o a través de un sindicato de trabajadores o a través de otra empresa, estaríamos en presencia de una tercerización mal utilizada, es decir, ilegal, y también en presencia de una intermediación laboral ilegal. En el caso de la entidad pública, por ejemplo una entidad de salud, los médicos y los enfermeros, por ser actividades propias, misionales de esas entidades de salud, no pueden ser contratados a través de otras empresas, no pueden ser subcontratados y deben ser contratados de forma directa. Si es así, estaríamos inicialmente con los primeros indicios de que estamos ante una tercerización mal utilizada o ilegal, y también al mismo tiempo en una intermediación laboral ilegal, y en este caso esos trabajadores están mal contratados por esa entidad de salud. Una entidad pública, en este caso hablando de las entidades de salud, podría realizar una subcontratación de servicios. Por ejemplo, podría subcontratar los servicios con otra empresa especializada en salud en prestar servicios de rayos X o radiografías. Esas personas no pertenecen a la clínica o el hospital, sino que le prestan un servicio a esa clínica, y allí estaríamos hablando de una subcontratación. Pero si esos trabajadores o esas personas que van a prestar el servicio están dentro de la clínica cumpliendo horarios y demás y realizando funciones que eventualmente otros trabajadores también la prestan, pues no estaríamos hablando de una tercerización de servicios, sino de una intermediación laboral ilegal. La segunda característica para identificar si estamos en presencia de una intermediación laboral ilegal o de una tercerización no de servicios sino de personal es identificar si esos trabajadores que están prestando ese servicio, que llegaron allí a través de un intermediario, ya sea cooperativa, sindicato o cualquier otra empresa, están prestando el servicio con total autonomía e independencia, o por el contrario están allí bajo una subordinación de esa empresa contratante. Si están subordinados, es decir, si cumplen horarios, si son objeto de llamados de atención de cualquier tipo de control administrativo, esos trabajadores han perdido la autonomía y la independencia, y en ese caso estaríamos en presencia entonces del ocultamiento de una relación laboral a través de esta intermediación laboral ilegal y de esta tercerización mal utilizada. Identificadas estas dos características, es decir, que ese trabajador que está presuntamente prestando un servicio, ya sea en una entidad pública o privada, no tiene ninguna autonomía e independencia con esa empresa contratante, y además de eso está desarrollando actividades que son propias de la naturaleza o del objeto social de esa entidad o de esa empresa privada, estaríamos en presencia primigeniamente en una intermediación laboral ilegal. Y de esa manera, si eso es una intermediación y la que lo está realizando es una cooperativa de trabajo, un sindicato de trabajadores o en su defecto cualquier otra empresa, y no es una empresa de servicios temporales, estaríamos ante una intermediación laboral ilegal y al mismo tiempo ante una tercerización ilegal.
¿Qué acciones puede iniciar entonces un trabajador que esté inmerso dentro de esta contratación ilegal? Lo que debe hacer es presentar una demanda a través de un abogado para que se inicie un proceso laboral. Dentro de este proceso judicial, un juez va a hacer uso de un principio constitucional conocido como primacía de la realidad sobre las formalidades. Con este principio, el juez lo que hace es escudriñar más allá de todas esas formalidades que van a tratar de justificar esa presunta contratación. Las empresas van a tratar de justificar que verdaderamente existió una tercerización de servicios y por tanto van a presentar documentos, contratos. La empresa contratista, por su parte, ya sea una empresa o un contrato sindical o a través de una cooperativa de trabajo, tienen que justificar cómo está vinculado ese trabajador. Pero más allá de todos esos documentos que presenten estas empresas o estas entidades, pues lo que debe hacer el juez es escudriñar más allá verdaderamente cómo se prestó esa relación de trabajo o esa prestación de servicios. Si ese trabajador tuvo autonomía e independencia o si por el contrario estaba subordinado a la empresa contratante, si esas actividades que realizaban pertenecen a la naturaleza o el objeto social principal de esa entidad pública o de esa empresa privada. Si es así, pues el juez lo que va a declarar que allí lo que existió fue una verdadera relación laboral entre la empresa contratante y el trabajador, y que este contratista sirvió solamente como un intermediario para ocultar esa verdadera relación laboral y realizar una intermediación totalmente ilegal. ¿Cuál es la consecuencia en estos casos? Y es que ambas empresas o entidades deben responder solidariamente por todas las acreencias laborales a ese trabajador. Por eso en estos procesos se vincula tanto a la empresa contratante como al contratista, es decir, a la empresa que contrató los servicios y a la entidad, ya sea cooperativa de trabajo, sindicato de trabajadores o empresa que envió a ese trabajador a prestar esos servicios, porque debe responder solidariamente. La empresa contratante sería el verdadero empleador, pero el contratista debe responder solidariamente por estas acreencias al haber utilizado esa intermediación de forma ilegal. ¿Qué acreencias se pueden reclamar aquí? Habría que verificar cada caso en particular, pero en últimas el trabajador puede reclamar todas las acreencias laborales que estén pendientes, prestaciones sociales que no se cancelaron, cesantías, primas de servicios, las vacaciones que no hayan sido disfrutadas y nunca fueron otorgadas y tampoco fueron compensadas en dinero. También verificar si se está en presencia de una terminación injustificada del contrato de trabajo y en ese caso podría cobrar las indemnizaciones que por ley le corresponden. Habría que analizar cada caso en particular, pero en últimas el trabajador tiene derecho a todas las prestaciones que por ley le corresponden. Espero esta información haya sido de mucha utilidad. No olvides compartir este video con amigos o familiares que le pueda ser de ayuda esta información. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín y presto servicios a nivel nacional a través de llamada o de videollamada o de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video te voy a dejar un link con los medios de contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.